A continuación vamos a aprender algunas palabras y frases que nos permiten hablar de la parte del día, la hora o la frecuencia con la que realizamos determinada acción. Vamos con las partes del día. In the morning. In the morning. Por la mañana. In the afternoon. In the afternoon. A la tarde. La palabra afternoon se refiere a la parte del día que comienza al mediodía y termina a las 6 de la tarde. Luego de las 6 de la tarde tenemos the evening. The evening. Evening corresponde al atardecer y a las primeras horas de la noche durante las cuales la gente todavía está despierta, generalmente cena, ¿no? Mira televisión. Eso es the evening. Y para hablar de una acción que realizamos en este momento del día, decimos in the evening. In the evening. Finalmente, una vez que concluimos la jornada y nos disponemos a dormir, podemos hablar de the night. La noche. The night. Para decir a la noche, at night. At night. A continuación vamos a ver cómo podemos ser un poco más específicos y hablar de la hora a la que realizamos una acción. Así como en castellano decimos a las 2, a las 3:30, en inglés usamos la preposición at. At. Podemos decir at 2 o'clock. At 2 o'clock. A las 2 en punto. At a 2:15. At a 2:15. A las 2:15. Como verán, primero tenemos a quarter, que equivale al castellano cuarto. Luego past, que equivale al castellano y al final ponemos la hora, 2. At a 2:15. En el siguiente ejemplo también tenemos la palabra past. At 2:30. At 2:30. A las 2:30. En el próximo ejemplo no tenemos la palabra past, sino to, que en este caso significa menos. At a 1:45. At a 1:45. A las 2 menos cuarto. Veamos dos ejemplos más. At 20 to 2. At 20 to 2. O sea, a las 2 menos 20. Y at 10 past 2. At 10 past 2. A las 2:10. Seguimos con algunos adverbios de frecuencia. Son palabras que nos permiten describir cada cuánto realizamos una acción. La primera palabra en la lista es never. Never. ¿Qué significa nunca? Rarely. Rarely significa rara vez, casi nunca. Sometimes. Sometimes. A veces. Often. Often. A menudo, con frecuencia. Usually. Usually. Usualmente. Always. Always significa siempre. Terminamos con algunos ejemplos en los cuales integramos todo el vocabulario que hemos aprendido en esta clase. I always do my homework in the evening. I always do my homework in the evening. Yo siempre hago la tarea al atardecer. He usually has breakfast at 6:45. He usually has breakfast at 6:45. Él usualmente desayuna a las 7 menos cuarto. We never watch TV. We never watch TV. Nunca miramos televisión.
Si prestan atención al primer ejemplo, verán que tenemos el verbo do. Más temprano dijimos que este verbo se usa para formular preguntas. Sin embargo, aquí lo tenemos en una afirmación. Para que comprendan a qué se debe esto, comparto con ustedes una aclaración con la cual concluimos la clase de hoy. El verbo do puede funcionar como verbo auxiliar, y esto ya lo vimos en la clase anterior, cuando le preguntamos a alguien, ¿Do you like English? ¿Do you like English? En ese caso, do simplemente nos está indicando que estamos haciendo una pregunta. Si quisiéramos traducirlo al castellano, nos daríamos cuenta de que do no tiene traducción. Simplemente está ahí para indicar que estamos haciendo una pregunta. Pero do también puede ser un main verb, es decir, un verbo principal, como like, love, go, watch y el resto de los verbos que hemos aprendido en esta clase. En ese caso, cuando do es el verbo principal, significa hacer. Veamos un ejemplo en el cual tenemos la palabra do en sus dos sentidos. What do you usually do after school? What do you usually do after school? ¿Qué haces usualmente después de la escuela? El primer do que vemos en color rojo es el auxiliar que nos indica que estamos haciendo una pregunta. El segundo do que está en verde es el verbo hacer. Cuando respondamos esta pregunta, solo vamos a usar la palabra do si queremos decir yo hago. Por ejemplo, la primera respuesta dice I do my homework. Yo hago la tarea. Si el verbo que estamos usando no quiere decir hacer, entonces no respondemos con do. Simplemente usamos el verbo que se refiere a la acción que estamos realizando. Si miramos videos en YouTube, I watch YouTube videos.